Lo primero que quisiera empezar a preguntarle es cómo le fue a la entidad en el primer semestre y cómo esperan cerrar el año en términos de cartera y clientes. El año 2018 para el banco ha sido un buen año. Yo lo mido con 3 indicadores. El primero es el proceso de transformación digital del banco ha sido exitoso. Ya en este momento puedo contarles que hemos lanzado al mercado los productos digitales que esperábamos lanzar en el año. Ya tenemos más de 3.000 clientes por algo superior a 50.000 millones de pesos de crédito 100% digital, es decir, donde el cliente solicita su crédito, envía sus papeles por WhatsApp y firma digitalmente en la plataforma los créditos que van desde 3 millones hasta 100 millones de pesos en minutos. Lanzar la tarjeta de crédito virtual, ya tenemos cerca de 2.000 clientes usándola, la piden de la misma forma y de manera muy rápida pueden hacer uso de ella para hacer compras digitales. 3, lanzamos la cuenta de ahorros FlexiDigital, que es una cuenta gratis para retiros en todos los cajeros de todas las redes del país. La lanzamos el viernes de la semana pasada y en estos 8 días, sin haberle hecho mucha publicidad, 160 personas han entrado a solicitar el producto. Pues que es un producto rápido, se abre automáticamente por internet. Y el cuarto producto, que no es 100% digital, es digital y a domicilio, porque hoy desafortunadamente no tenemos un ecosistema 100% digital en el país y los clientes tienen que firmar los documentos de garantías mobiliarias físicamente. Pues ya tenemos créditos de vehículo 100% por internet, salvo el último momento de verdad, que es la firma de los papeles. Entonces ese es el primer punto, nos fue bien. Lo segundo, crecimiento, vamos creciendo por encima de la industria a una tasa de cerca del 10%, en una industria que venía, digamos, un poco frenada por la dinámica económica del año anterior, y eso nos pone, digamos, en una mejor cuota de mercado. Y el tercer punto, que es muy, muy relevante, es los indicadores de calidad. Los indicadores de calidad de cartera del banco se desempeñan bien. En resumen, creo que tenemos un año 2018 redondo con buenos resultados. De esas herramientas que nos comentaba, ¿cuáles son las metas para final de año en cuanto a clientes? Las metas que tenemos en crecimiento, y no lo voy a poner para el 2018, es que el 40% de las ventas del banco sean no presenciales. Hoy el banco tiene una presencia en toda la red de concesionarios del país. Y ahí se hacen ventas presenciales. Nosotros somos un modelo de banco sin oficinas y esperamos ser, digamos, el primer banco 100% digital y o a domicilio, en la medida en que los procesos físicos que obliga el sistema nos lleve a hacer transacciones presenciales. No solamente los procesos, hay personas que hoy no quieren o le da miedo hacer alguna transacción digital. Entonces, por eso llamamos con autoservicio voluntario o con domicilio voluntario. Si un cliente quiere que vayamos y le recojamos los papeles y no los quiere mandar por WhatsApp, pues vamos y se los recogemos. Entonces, digamos, tenemos esa dualidad de trámites. Precisamente cuéntanos un poco de cómo le está implementando este modelo de banca digital o a domicilio, que es el nombre que le dan ustedes. Bien, el modelo, pues, usted tiene una entidad como esta, pues Finandina tiene 40 años de procesos detrás de su background. Y como experiencia de cliente tenemos que defender 3 cosas. Uno, hay que defender al cliente tradicional. Tenemos clientes que les gusta ir a las oficinas que hoy tenemos, que son pocas, pero que hoy prestan un servicio presencial y no lo catalogo por edad. Es un tema de gusto. Hay gente que quiere ser atendido personalmente. Tenemos un segundo grupo de clientes que también hay que defender y ponerlo a convivir, que es el cliente que llamamos migrante. Y es un cliente que a algunas cosas le gusta hacerlas presenciales y a algunas les gusta hacerlas digitales, porque todavía no tenemos, digamos, esa manera de pensar en el que digital no es poner un papel en PDF, digital es tener una experiencia digital. Y tercero, tenemos un grupo de clientes que definitivamente no piensan y conciben que alguien pueda ir a meterse en una oficina a hacer una transacción o a pedir un trámite o a pedir una tarjeta de crédito. Entonces, convivir con esos 3 sistemas implican desde el punto de vista de tecnología, de procesos y de habilidades de la gente un gran desafío, porque es tener 3 formas de actuar frente a 3 perfiles muy diferentes de clientes. Ahí está el gran desafío de la organización. Empecemos con las preguntas de la redacción. María Alejandra Solano, editora de la sección de especiales, le va a hacer la siguiente pregunta.
¿Cree que el futuro del sector bancario está lejos de las oficinas o se mantendrá ambos modelos? Alejandra, yo creo que hay que vivir en un proceso de transición. Yo soy menos agresivo en pensar que el 100% del negocio vaya a ser digital. ¿Por qué? Imagínese una transacción importante de dinero, en el cual usted tiene algunas seguridades que cumplir. Estamos llenos de ataques cibernéticos, de personas que están dedicadas a vulnerar sistemas, y habrá algunas transacciones que sin duda requieran una presencia física del cliente. Lo otro es que existe todavía y va a existir la experiencia del cliente que quiere ir y que lo atiendan mirándole la cara a un asesor experto. Entonces, la persona que le gusta ir a su oficina en la calle 72 y que lo atienda su gerente de cuenta y se sienta a gusto tomándose un café, pues va a ir presencialmente a la oficina. No obstante, sí veo un espacio importante hacia las nuevas generaciones y a las nuevas tendencias de consumo, a que hayan personas en que únicamente quieran tener una experiencia digital por la forma como se van a comunicar. El efectivo, por ejemplo, no es una bandera de eliminación de la banca. El efectivo es una bandera de eliminación que debería ser de la cultura del país, en general, lo que le causa a una economía el manejo físico efectivo en corrupción, en evasión, y un tema mucho más profundo, en que la gente no tenga acceso. Una persona que está en una tienda vendiendo en efectivo todo el día no tiene ningún registro. Está condenada a no tener un producto bancario, a no tener un crédito para su casa. ¿Cómo le demuestran que vende 2 o 3 millones de pesos en cigarrillos y en dulces que los podría vender? Entonces, en la medida en que la economía vaya tendiendo a modelos más formales, yo creo que vamos a migrar hacia lo digital, pero no vamos a perder lo físico. Mario Chávez, editor de Economía, le va a hacer la siguiente pregunta. Usted precisamente nos decía que uno de sus focos está en los concesionarios y precisamente el negocio de los carros viene 3 años seguidos cayendo. ¿Eso cómo los ha impactado a ustedes y a los bancos? Sin duda, venimos de un año 2013-2014 con ventas récord, 325,000 automóviles nuevos. El año pasado vendimos algo cercano a 240,000 vehículos nuevos. Colombia tiene, según estudios de algunas universidades, un potencial de vender 500,000 vehículos nuevos por el PIB per cápita. O sea, deberíamos tender a 500,000 vehículos. No obstante, la infraestructura del país es limitada físicamente, pero vamos a llegar allá. Es de la naturaleza humana querer tener un activo como el vehículo o querer tener un segundo activo como su apartamento o su casa. Entonces, esa caída ha generado un cambio del mercado. De los vehículos nuevos se financia el 50%. Y hace 4 años se vendía 1.5 vehículos usados por cada nuevo. La pérdida de dinámica en los vehículos nuevos ha incrementado la dinámica de usados. Hoy se están vendiendo casi 3 vehículos usados por uno nuevo. Entonces, de cara a la financiación del banco, hemos encontrado un nicho de mercado muy interesante en vehículos usados, con un tema súper importante. Solamente el 10% de las ventas de usados se financian. Entonces, ¿y por qué? Porque no hay mecanismos de seguridad para el comprador y el vendedor. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Yo le vendo el carro a usted y yo se lo traspaso cuando usted me quiere la plata. Y yo que tengo la plata, le digo, yo le doy a usted la plata y usted me traspasa el carro. Entonces, cuando las transacciones sean electrónicas y encontremos ese punto en el que la propiedad del carro se traslada electrónicamente, cuando trabajemos como país en que usted tenga que traspasar su casa, su vehículo y sus propiedades electrónicamente en un registro único electrónico, yo le voy a decir, yo le vendo el carro y yo le giro la plata al crédito. Entonces tenemos un potencial de 500,000 créditos más de personas que están comprando y vendiendo carro usado en efectivo con grandes riesgos. Siguiendo sobre ese tema del mercado de vehículos y cómo les afecta a ustedes, Andrés Venegas, periodista de finanzas, le va a hacer la siguiente pregunta. La cartera bancaria de vehículos vio un deterioro en 2016, pero ahora es una de las que más crece. En ese sentido, para ustedes, ¿qué tan rentable está siendo entonces el negocio de financiamiento de vehículos? El negocio de financiamiento de vehículos es un negocio rentable y no es por eso que no es otra la razón por la cual todas las entidades financieras estamos en ese negocio financiando a nuestros clientes. No obstante, podría ser un negocio, primero, que genere más inclusión. Mucha gente trabaja en su carro, la persona que vende aguacates, la persona que lleva niños en el colegio, o sea, tenemos una cantidad de personas que trabajan y usan el vehículo como medio de trabajo e
incluso la moto, otros automotores, otros vehículos más pequeños. La rentabilidad tiene un problema y ahí es donde vienen, digamos, las barreras de por qué el producto podría ser más rentable y por qué podría haber más acceso. 3. La primera es la velocidad a la que recuperamos. Tener un país que fomente la cultura de no pago va en contra de las personas que no tienen acceso a crédito. Y este es un país en el que ejecutar una garantía tiene costos ocultos, como por ejemplo, un proceso ejecutivo se puede demorar 4 años o 5. 2. Imagínense un vehículo parqueado en un parqueadero judicial 4 años, causando tarifa de parqueadero diaria. Cuando la entidad financiera va a ejecutar el vehículo, ¿quién pierde? El usuario le debe la plata a la entidad financiera, pero el vehículo solamente sirve para pagar el parqueadero. Entonces, el usuario pierde su carro y la entidad financiera no recupera nada. Y el señor queda debiendo los recursos. Entonces, tenemos que trabajar como país en que los procesos sean mucho más rápidos. No olvidemos que este es el ahorro del público. Uno piensa, no, es que los bancos, de intermedio del ahorro del público, si las entidades financieras no recaudan los créditos, pues el ahorro del público se pierde. Entonces, una buena parte de la rentabilidad que pregunta Andrés está afectada por la velocidad de los procesos. Tenemos que generarle garantías al deudor, pero tenemos que generarle garantías a los acreedores. Lo segundo es las tasas. Nos quedamos con unas normas de tasa de usura de hace 100 años, cuando las tasas eran una tasa fija. Yo a todo el mundo le prestaba al 30%. O podemos hablar de épocas en que la tasa era al 60%, y a todo el mundo se le prestaba al 60%. La estadística nos permite prestarle a un cliente según su riesgo. A uno le prestamos al 10%, al otro le prestamos al 20%, a otro le prestamos al 30%. Cuando usted tiene una tasa de usura del 30%, pues ¿a quién está sacando del mercado? A los que les podríamos prestar al 40, 50, 60 o 70, que no tienen acceso al mercado formal y se van al informal y les prestan al 100 mensual o al 100 diario. Entonces, cuando una persona va en una central de abastos y toma crédito por la mañana, 1 millón de pesos, y por la tarde devuelve 1.300.000, ¿qué tasa de interés está pagando por la informalidad? Más no tener la protección al consumidor de la forma como nosotros le cobramos. Y la tercera, que es muy importante, es el acceso a la información. El usuario debe tener capacidad de decidir a dónde tiene acceso a la información para que el producto sea más rentable. Si yo puedo tener acceso a sus parafiscales, a la forma como le pagan, yo le podría prestar en segundos, sin necesidad de tener que recurrir ni al papel, ni a pedirle certificación, ni a llamar al área de gestión humana de la República a ver si realmente usted se gana eso. ¿Por qué? Porque pues, en la información está el poder del consumidor. Entonces, en la medida en que limitemos por protección al consumidor, la información del consumidor tiene menos acceso, porque la forma como el consumidor se protege es con oferta. Entre más compitamos los bancos entre nosotros mismos por acceso al cliente, el consumidor gana en oferta, en precio, en calidad, en servicio. Entonces, esas 3 variables afectan de manera notable la rentabilidad, pero el negocio es rentable como lo manejamos, no prestándole a quien podríamos prestarle si tuviéramos unas condiciones diferentes, y no recaudando la cartera a la velocidad que podríamos hacerlo. Y le estoy hablando de países como Centroamérica, que en su gran mayoría una entidad financiera logra recuperar el carro en 3 meses, devolverle la plata que le sobra al deudor, poner el carro en venta y recuperar el activo para proteger el ahorro del público. Retomando el tema de lo difícil que es ejecutar las garantías, ¿las leyes tal como están en este momento favorecen a las personas malas pagas? Yo no diría que las leyes favorecen a las personas malas pagas. Yo diría que no hay un equilibrio en el estado garantista de los procesos para que el acreedor y el deudor tengan un equilibrio de protección. Le hablo, recientemente, hace unos 3 años salieron las garantías mobiliarias como mecanismo para generar mayor acceso a las micros y a las pymes, garantizando con su inventario o con otras prendas diferentes a las que existían. Y ese es un proceso que debería ser muy expedito, pero existen personas de mala fe alrededor de los procesos que lo que hacen es ver cómo le dilatan y asesoran al cliente para no pagar. Cuando se generan culturas de no pago como esa, pues claro que la norma está protegiendo al deudor. Le hablo de la ley la ley que permite acuerdos concursales en las personas naturales. ¿Cuántas personas se inventan deudas para no pagarle a los bancos o incluso no pagarle el arriendo del local donde están
se van e inscriben en un proceso concursal y duran 10, 15 años, perdón el término, tomándole del pelo o aprovechando los huecos legales para que su proceso dure 15 años sin pagar. Si su negocio no es rentable, pues le toca desmontar su negocio y montar otro. Que es una empresa que tiene 500 empleados, que hay que proteger el empleo. Bueno, listo, vamos a ver cuál es la fórmula económica que se plantea para que los acreedores, incluido el accionista, tenga protección a sus acreencias. Lina Guevara, periodista de empresas, le va a hacer la siguiente pregunta. Sí, precisamente sobre el tema de la rentabilidad. Además de los márgenes de intermediación, para generar esa rentabilidad también es necesario minimizar la pérdida esperada. ¿Cree que la ley colombiana sí permite que eso sea posible? Yo creo que, Lina, la pregunta tuya es súper valiosa. Nunca nos enfocamos en la discusión de cuánto perdemos las entidades para tener mayor amplitud. La pérdida que tienen las entidades al final de la intermediación es una fórmula matemática súper sencilla. Las entidades prestamos recursos y yo tengo una frase y la voy a acuñar acá y es: a los bancos nos gusta prestar plata. Nuestra función es prestar dinero. Nuestra función es irrigarle dinero a las personas que requieren ese dinero para su uso, o bien sea de consumo o bien sea empresarial. Entonces, cuando se dice en el común denominador, dice, no, es que a los bancos no les gusta prestar. No, es que nuestra función es esa. Ese es nuestro ingreso. El ingreso de las entidades está basado principalmente por la tasa de interés que cobramos por los recursos. ¿Cuál es el costo? Lo que le pagamos a los ahorradores, los inversionistas, más otros costos asociados a la operación, al control, a manejar el efectivo, a tener el efectivo en los cajeros electrónicos, en fin, una cantidad de costos. Pero hay un tercer costo que es muy importante y es cuánto no nos pagan. Ese cuánto no nos pagan se lleva casi el 30% del margen. Y ese cuánto no nos pagan se disminuye en la medida en que yo sea capaz de ejecutar las garantías o recuperar la plata más rápido, porque el dinero vale en el tiempo. Entonces, en el caso de vehículos, si yo le presto a una persona para un vehículo, pagó unas cuotas, se colgó porque perdió su trabajo, pues existe la forma de arreglar con él, entregue el activo, se le devuelve algo, se le cambia de activo por uno menor. Pero cuando la persona definitivamente no quiere pagar y se dedica a andar en el carro, a cometer infracciones de tránsito, a no pagar impuestos, a que le quiten el carro y lo metan en un patio y al final la entidad financiera no recupere, pues la pérdida esperada es muy alta. Entonces, ¿cuál es la rentabilidad al final de los bancos? Si ustedes miran los informes, lo hacen mensualmente cuando salen las cifras de la superintendencia. ¿Cuál es la rentabilidad patrimonial? El 10%. Es el resultado de todo este ejercicio. ¿Ustedes estarían dispuestos a invertir para tener una rentabilidad patrimonial del 10% con los riesgos que implica prestar dinero? Entonces, la pérdida esperada, Lina, es un tema en el cual hay que discutir cómo hacemos para recuperar mucho más rápido las garantías. Vanessa Pérez, editora de empresas, le va a hacer la siguiente pregunta. Hablando de ese tema precisamente, ¿ustedes tienen un indicador de cuántos carros se pierden por esa mala práctica de la persona, del cliente, de no pagar? ¿Y qué hacen? O sea, ¿qué hacen en esos casos? Mira, Lina, tenemos los indicadores, los controlamos muy bien y no voy a hablar de cifras específicas, pero te voy a decir las 3 formas como se pierden. 1, la peor para todos. Después de ejecutar bien un proceso judicial, el vehículo por mandato del juez es capturado. Y ahí arranca todo un complejo de manejo de parqueaderos donde el vehículo se pierde. Nadie sabe el vehículo, nadie le dice a uno dónde está, supuestamente está en un parqueadero, no está en tal parqueadero, y de vez en cuando alguien de los que tenemos monitoreando en las ciudades dice, oiga, el vehículo que se capturó en fecha tal está andando en Girardot. Entonces, ahí se pierde una buena parte de los vehículos, digamos, dentro del entramado judicial. De los vehículos que se capturan, yo diría que puede perderse de esa forma un 5 o 10% de los vehículos que se capturan. Ahora bien, de los vehículos que se capturan y llegan a los parqueaderos que deben llegar y terminamos por rematar en el tiempo, que uno logre recuperar dinero de esos vehículos porque el proceso es suficientemente rápido y ese dinero no queda para pagar el parqueadero, los impuestos del vehículo e incluso unos comparendos de infracciones que haya cometido, porque el que es mala paga es mal ciudadano. Y entonces también se para los semáforos, se para debajo los pares, o sea, tiene una cantidad de cosas asociadas a... Y si es un apartamento no paga administración, hace todas las infracciones posibles.
yo te podría decir que uno recupera en un proceso, en la vía judicial, el 20%. O sea, se pierde en total 80%. No estoy hablando de los deudores que sí se acercan a arreglar, que dicen, mire, no pude pagar, usted inició un proceso, me va a quitar el carro, yo quiero arreglar. Estoy hablando de los deudores que llegan al punto en el que dicen, no voy a pagar y quíteme el carro. Esos deudores, de eso podría uno recuperar un 20% al final. ¿Ese proceso cuánto tarda y a compararlo con países de la región o con Centroamérica, cómo está Colombia? Carlos, me encantaría poder dar una respuesta concreta, pero cuando hablo con mis abogados, cuando miro los procesos, un proceso al final puede demorarse, si nos va bien, 36 meses, y tengo procesos del año 2000, tengo procesos del año 98 que todavía están andando en algunas ciudades y municipios pequeños donde realmente mover el aparato judicial implica unos esfuerzos enormes. Y ahí vuelvo al tema de la inclusión financiera. Entonces, yo como administrador, ¿qué hago? En ese municipio donde no puedo ejecutar garantías, pues no presto. Entonces, condeno a toda una población a no tener acceso a crédito, porque si yo no puedo recuperar la plata, pues soy un pésimo administrador de recursos del público. Y mi función central es esa, defender los ahorros del público. Mario Chávez le va a realizar nuevamente estas dos preguntas. La primera es, usted, pues, entre comillas, se está quejando de toda esta situación de los malapaga, pero ¿cuál es el indicador de cartera en los créditos de vehículo? Mario, no, yo no me quejo, yo creo que como país tenemos que buscar la forma de que las cosas funcionen bien para todos, para crear empresa. Es decir, cómo generamos un equilibrio para que la empresa, los bancos, los prestamistas, los prestatarios, tengamos un acceso a un aparato judicial que funcione bien, tengamos acceso a un sistema financiero justo, ¿sí? Tengamos acceso a un sistema de servicios públicos razonable. Es decir, es como buscar el equilibrio. El indicador de cartera ha subido en los últimos años, producto de una desaceleración económica general, no solamente el indicador de cartera de vehículos, en general el indicador de cartera de consumo y el indicador de cartera en los tres tipos de cartera, en comercial y en vivienda. El indicador de vehículos, digamos, puede estar alrededor del 6.8, 7%, con un incremento de casi 180 puntos básicos. Ese indicador hay que cuidarlo en la forma como uno lo mira, porque el indicador de cartera está asociado a la dinámica del denominador, y el denominador no viene creciendo, es decir, el saldo de cartera total, producto de la caída de vehículos, este año el crecimiento de cartera de vehículos es negativo, el saldo. Entonces, claro, las malas pagas de la cosecha del 2013, 14, 15, 16, 17 van sumando en el numerador. Entonces, el numerador va creciendo, pero la calidad de las cosechas que venimos generando es mejor. Es decir, que la forma como originamos crédito es mucho más estricta, producto de la reducción de tasas. En la medida en que las tasas van cayendo, lo que hacemos las entidades financieras es ajustar los riesgos, que así no funcionaba hace 10 años. Hace 10 años, cuando la tasa bajaba o subía, nosotros nos pegábamos a la tasa y bajábamos y subíamos. Hoy no. Hoy el cliente de tasa del 1%, pues se le sigue poniendo el 1. El cliente el que se le pueda prestar al 2.3 ya no se le puede prestar porque no hay tasa del 2.3. Y pegado también a este tema de tasas precisamente, usted nos hablaba de que la tasa de usura se quedó en normas de hace 100 años, pero ¿usted de verdad cree que un carro prestado a tasa de usura sería algo bueno para un consumidor? Sí. Un carro al 30% sería algo bueno si para un consumidor. Si usted es capaz de producir para pagar ese 30%, el dinero más caro es el que no se tiene. Entonces la pregunta que yo le hago, Mario, es si usted compra un taxi y ese es su mecanismo de pago, y usted es capaz de tener ese activo pagando, no le ponga una tasa del 30, póngale una del 40 o del 50. Microcrédito funciona a una tasa mucho más alta. ¿Cómo hace un microempresario para pagar una tasa del 40 y algo %? Porque el negocio da para pagarlo y es la forma en la que la sociedad con el financiador. Es que vemos la actividad financiera como si no fuera una sociedad. Es una sociedad en la que yo asumo todo el riesgo, porque yo le presto a usted la plata para que usted se gane la parte patrimonial, ¿sí? Es la forma en la que se apalancan las empresas, patrimonio y pasivo. Yo soy su socio, pero usted controla todo. Usted decide qué gasta, dónde gasta, cómo gasta, dónde invierte, qué invierte y cómo lo recupera. Usted que es el experto, si eso le da
para pagar una tasa de interés del 60% y poder tener un negocio formal e ir bajando la tasa, porque es que el tema de las tasas no es un tema de por vida. Entonces, el tema de la tasa es que yo soy un riesgo no reconocido, llamémoslo así, no un riesgo malo, un riesgo no reconocido, y me prestan al 40%, pero a los 6 meses usted es un riesgo ya reconocido por su carácter y su cumplimiento, y le bajo al 30%, pero al año y medio usted es un riesgo aún más reconocido y le bajo al 20%, pues la tasa no es del 60% siempre. Entonces, si usted mira la tasa de usura hoy es del casi 30%, ¿cierto? Porque hay personas a las que les prestan al 10%. Pues porque su riesgo reconocido es el 10%. ¿Y por qué hay personas a las que les prestaría al 40% y no les presto? Pues porque no le puedo prestar. Pero a esa persona le prestan al 250%. Para una emergencia médica, el señor que se para en el poste de la esquina en su barrio, y si no paga, le parte las piernas. ¿Sí? Acá si no paga, lo reporto. Entonces, ese desequilibrio es el que tenemos que trabajar. Y no pensar que por la protección, entonces esa gente está condenada a no tener acceso a crédito, porque lo que estamos haciendo es condenar a una parte de la población a que nunca tenga acceso a crédito. Volviendo al tema de los problemas jurídicos que se encuentran a la hora de recuperar los créditos, César Rodríguez, periodista de Especiales, le va a hacer la siguiente pregunta. Con ese alza de la cartera vencida, ¿cuáles son las principales problemáticas jurídicas que afectan la recuperación de un crédito? Me voy a ir más a los de trámite. En un proceso con garantía acordada con el deudor, el principal problema es la ejecución rápida de la garantía. El país debería migrar a que la norma de garantías mobiliarias realmente sea expedita para que el acreedor pueda recuperar sus garantías rápidamente. Posiblemente eso le cueste a uno un poco de trabajo, pero voy a darle el ejemplo de la vivienda. Usted en un país, en varios países de Centroamérica, no los enumero todo, pero me voy por ejemplo a Estados Unidos, usted no paga su vivienda, ¿cuánto tiempo se demoran en lanzarlo de la vivienda por no pagar su hipoteca? No más de 4 meses. En Colombia puede demorar 4 años. ¿Qué es mayor? ¿Qué es más importante? ¿La protección al acreedor o la protección al deudor? Y yo no estoy hablando del deudor bueno o malo, estoy hablando del deudor que no paga. ¿Por qué? Porque en la medida en que esto se fomente, el vecino ve pues, que el que la hace no la paga. Es decir, que el que no paga su crédito nunca lo lanzan. Entonces yo me puedo quedar sin pagar. Y eso fue lo que nos pasó en el año 98, una cultura de no pago promovida porque al del lado no pagaba y no le pasaba nada. Y tenemos que armar un país de valores, un país en el que entendamos que si yo me comprometo a pagarte una plata, pues te la voy a pagar. Y no que tenga una cantidad de esguinces para salirme de eso, porque en ese punto estamos. Los valores son que si yo me comprometo, yo pago, que si tengo que pagar, voy y pago. Pues no es solamente si robo o no robo. Si yo voy y tomo una operación de crédito en un banco dolosamente porque sé que no voy a pagar, es un delito. Aquí no es un delito. Pero podría pensar, una persona dolosamente fue y dijo, voy a tomar un crédito en un banco y no pago. O le voy a pedir una plata a mi primo y no se la pago porque sé que tiene mucha plata. Entonces, ¿por qué es la diferencia? ¿Porque este es un banco y este es su primo? No, yo creo que el tema es una cultura de pago, es una cultura de la legalidad, es una cultura de que la haga la paga, es una cultura de que este Estado debe defender a las dos partes de los contratos. Es un poco la premisa. Pero esas normas existentes, ¿qué tanto fomentan esa cultura del no pago? Yo creo que el colombiano es buena paga, porque en la medida en que tengamos normas que permiten que uno se dilate en el tiempo y le tome el pelo a algunos procesos, esguince como la ley 1116 que pusan algunos de manera, mañosa, o los procesos concursales, el colombiano es buena paga. Tenemos que articular un proceso en el cual los procesos sean más rápidos, la información de habeas data sea mucho más pura, cada vez más contenida. Ojalá pudiéramos tener cómo paga la gente la administración, ojalá pudiéramos tener el contenido de cómo pagan los impuestos, porque en la medida en que el acervo de información sea mayor, pues lo que va a haber es una mejor asignación de precio. A lo mejor bajamos las tasas no del 10, porque si yo puedo tomar créditos inmediatos, pues el costo es mucho más bajo. Muchas veces nos comparamos y decimos que en el país tal las tasas de interés son reales son del 4 y aquí son del
15. En este país, el acceso a la información por parte de los acreedores es plena. En Chile, el acceso a la forma como la gente paga y a los ingresos y a la parte fiscal es plena para las entidades financieras. Entonces, la forma como se originan las operaciones es muy fácil, rápida. ¿Y eso qué implica? Que todos los consumidores tienen múltiples ofertas. Probablemente nos sintamos acosados porque los bancos nos ofrezcan cosas. Pues cuando no le ofrecen cosas, implica mejor precio, implica mejor servicio, implica mejor oferta. Eso es, digamos, una ley de oferta y demanda básica. Noelia Sigüenza, periodista de Economía, le va a hacer la siguiente pregunta. El Código de Policía eliminó la competencia de los inspectores para hacer diligencias de secuestro. ¿Usted considera que se debería volver a la norma anterior? Muy importante, no solamente que vuelva, sino que aclare. Y es que hoy, pues cuando vamos a hacer la diligencia, el policía se quedó sin el sustento legal para hacerlo. Hemos logrado, digamos, movernos en ese camino, pero ¿quién más puede hacer una diligencia de secuestro en una población o en un barrio? Porque imagínense con el nivel de procesos que tiene un juzgado, ¿quién va a ir a hacer la diligencia? ¿El juez va a salir en este tráfico a buscar llegar a hacer una diligencia de secuestro? Tenemos que facilitar la forma para poder hacer esa diligencia. Valery Cifuentes, periodista de Nuevos Medios, le hace la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona la regulación de recuperación de un cliente en otros países? ¿Qué medidas se deberían implementar? Valery, la recuperación es muy rápida. La recuperación en muchos países de la región son procesos expeditos, incluso que no utilizan el aparato judicial. Son procesos sumarial, procesos muy expeditos en notarías e incluso directos, donde ustedes pues, no estamos pretendiendo llegar a ese nivel. Ven series de televisión donde llegan unos señores y le quitan el carro a la persona después de que una autoridad ha dado la instrucción de retirarlo. Digamos, eso podría parecer un poco brusco, pero si uno pudiera hacer procesos expeditos acordados con el deudor, donde yo acuerdo contigo, Valery, que si no me pagas yo voy por mi carro y me lo devuelves a los 90 días de manera equilibrada y sin abusar, porque es que las entidades financieras tenemos una cosa que es maravillosa, y es que la regulación y la supervisión de la superintendencia nos mantienen unos límites donde no podemos abusar de los deudores. Entonces, amparados en esa regulación que protege al deudor y que nos gusta hacerlo de esa forma, pues yo no voy a abusar del deudor. Ese tipo de medidas son las que deberíamos acordar como país para poder hacer que las cosas funcionen rápidamente y no atafaguemos un aparato judicial. Yo no sé cuántos procesos pueden haber en el país producto de procesos ejecutivos, pero si hago una escala de lo que yo tengo, pues pueden haber más de 500,000 procesos ejecutivos atafagando los estrados judiciales, que deberían estar dedicados a otro tipo de actividades. Las aplicaciones de transporte han disparado o han hecho que crezca la venta y la financiación de vehículos. No, yo creo que eso que menciona Carlos es una tendencia muy interesante. Las aplicaciones de transporte y las tendencias de transporte van a cambiar la forma como nos movilizamos. Los carros autoconducidos, interconectados y eléctricos van a cambiar la forma como hoy vemos la movilidad en la ciudad. Y es posible que por eso vaya a haber una autorregulación del mismo sector automotor de las vías que se requieren. Porque en la medida en que el carro esté conectado a una aplicación inteligente y optimice las vías y se comparta, entonces yo voy en mi carro y voy recogiendo gente, o incluso no voy en mi carro, voy en un carro rentado, autoconducido y que de manera inteligente va recogiendo gente por el camino, pues no es un carro. Yo venía ahora por la autopista y voy mirando hacia los lados y pues en todos los carros va una persona. Entonces en ese carro podría ir 5. Entonces probablemente las aplicaciones lo que van a hacer es disminuir el uso de algunos vehículos sin perder de vista de que a muchos nos gusta tener nuestro carro y nos gusta tenerlo ahí parqueado, así no lo usemos entre semana para salir el fin de semana. Entonces va a haber un cambio, está habiendo un cambio en el usuario a esas tecnologías, a compartir la información. Yo creo que el mejor secretario de tránsito que tiene el mundo entero se llama Waze, porque pues no lo manda uno por la vía que uno conoce. Hemos conocido nuevas rutas, hemos conocido nuevos barrios, ahora pues no nos da miedo meternos por algunas, claro, tiene riesgos, pero pues eso es lo que hacen las aplicaciones de movilidad hoy.
por último, y a modo de conclusión, podríamos decir que quitarle el carro a una persona que se atrasa es muy difícil. Los procesos hacen que esto sea muy complicado. Sí, en general, yo no hablo solamente del carro, la velocidad a la que recuperamos los activos del deudor mala paga, del deudor doloso mala paga, porque el deudor que se queda colgado y tiene intención de arreglo, lo arreglamos. Es del que no quiere aparecer, del que siente que hacer las cosas así está bien, es difícil y es muy perjudicial para el sistema.